Es el tiempo y es momento además de regresar. Estamos en el taller del maestro Darío Ortiz en la Ciudad de México, después de 3 años que participaste en Luna Sol Dualidad, Darío. Sí, Mabelina, muchas gracias. Y bueno, de nuevo aquí con la colección Milenio. Darío, y en ese cambio tuviste la oportunidad de estar en la Bienal de Venecia recientemente. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues fue muy interesante, la verdad, uno viendo lo que sucede en el arte contemporáneo, como que cree uno que hay pocas posibilidades para que un pintor figurativo como yo llegue a una instancia de estas. Pero bueno, tras una participación anterior en la Bienal de Beijing, me invitan a participar en la Bienal de Venecia con el Pabellón de San Marino, y bueno, increíble ver el trabajo allí, confrontado con todo lo que pasa con el arte contemporáneo, y ver cómo de todas maneras hay una gran beta del arte contemporáneo que insiste en la pintura, ¿no? Insiste en la pintura y como que el diagnóstico, después de ver lo que había en esa Bienal y en la anterior, que tuve oportunidad de visitarla también, pues que la pintura realmente viene hoy en día del tercer mundo. Eso me intriga, Darío. ¿Y por qué el tercer mundo? Pues la verdad yo creo que por un lado no tienen ese peso de la tradición y ese peso de la historia que pareciera que Europa no lo ha sabido confrontar, ¿no? Parece que Europa no puede con ese peso y de alguna manera tiene un complejo permanente con un pasado que todo el mundo pues siente muy luminoso, ¿no? Darío, acabas de mencionar algo que me parece muy interesante, que es un complejo con el pasado, que es lo que tiene que afrontar Europa. Y parece además que el arte, además de estar confrontado con ese complejo del pasado, también se está confrontando con un complejo del futuro, ¿no? Como si estuviéramos buscando la vanguardia por la vanguardia misma, ¿no? Ser modernos por ser modernos y no por generar el conocimiento que el arte está acostumbrado a generar. ¿Cómo vives eso? Pues mira, la modernidad tenía como parte de su rutina ideológica pues el sentido de progreso, ¿no? Y yo creo que el arte hoy en día no se ha liberado de eso. O sea, en otros aspectos de la vida diaria podemos creer que ya la línea del progreso no es la que seguimos, pero en el arte quisiéramos de alguna manera que eso se diera. Y está bien, en toda la historia cada momento ha tenido su propio arte, ¿no? O sea, cada momento crea su arte y presume, siempre presumido, en el Renacimiento, en el Barroco, o los romanos o los griegos, que lo inventan de cero. Todos han sido vanguardias. Todos han sido vanguardias. En su momento, claro, es así. Sí, es la verdad. El mundo del arte es realmente tan amplio que lo que menos deben hacer los artistas y el mismo medio es creer que es una sola línea y además que esa línea es hacia el vacío, porque hay como este sentido existencialista, pues de que ya todo se acabó, pero como yo le dije a alguien hace poco, o sea, si la pintura ya está muerta, pues qué maravilla, quiere decir que yo estoy bailando con su calaca, ¿no?
en esta obra, por ejemplo, que ese tiempo ya no es lineal, que por los distintos elementos. ¿Por qué? Bueno, enfrentarme al tema propuesto, de alguna manera, era enfrentarme a mí mismo porque desde los años 90 he trabajado de alguna manera con una realidad atemporal. O sea, la obra, pues sí es veraz y todo, pero no es la realidad, es una construcción mental, y es una puesta en escena de alguna manera filosófica o sociológica donde estoy confrontando obviamente pues el arte de mi tiempo. Y obviamente la lectura, la única manera como la puedo darla es haciendo una obra donde sea evidente la temporalidad, ¿no? Y la temporalidad pues la consigo, como te digo, confrontando estas cosas que pueden ser desde el celular que tiene la mujer, que es un celular que mientras lo termino de pintar ya está obsoleto. Sí, ya está exactamente. Obsoleto. O unos blue jeans que supuestamente son muy modernos y cumplieron 150 años o más, ¿cierto? O unas túnicas que nos parecen la ropa del Renacimiento, pero en el Renacimiento nadie nunca se vistió así. O sea, fue una ficción pictórica y hoy lo consideramos un hecho temporal, pero es una ficción. Exacto, y era parte de sus licencias poéticas. Sí, entonces hay un autor que me parece muy interesante, un sociólogo catalán muy influyente, porque el tema del tiempo lo manejaron inicialmente historiadores y filósofos, pero recientemente lo han trabajado, me parece que con mucho acierto, los sociólogos. Y uno de ellos es Manuel Castel, en una trilogía de libros que se llama La Era de la Información. En ellos él plantea que hoy en día, con este mundo globalizado, con esta todo en red, pues el tiempo hay que contarlo de manera diferente. Y bajo esa medida es que yo he elaborado mi trabajo. Fíjate, cuando uno observa las pinturas del Renacimiento que ilustran escenas bíblicas, es muy interesante porque también son atemporales. Y como en esa teoría que tú dices, no se respeta esa línea del tiempo. Y lo ves en esas pinturas, donde está mezclado vestuario contemporáneo contemporáneo del Renacimiento con vestuario de que ellos suponían que había en esa época. Y fue un canon que repitieron hasta el siglo XVIII, que es un poco también lo que tú haces. Que ves aquí ropa contemporánea, unos zapatos contemporáneos, un teléfono, y ves unas túnicas que supones de otra época. Digamos, ese canon que se ha dado y esa libertad que se ha dado también la pintura de recrear el arte muchas veces. Es que o sea, solamente a los autores de comienzo del siglo XX, que hacían sus historias sociales del arte y todo, como Hauser y eso, se les ocurre pensar que el arte no tiene sentido, o el clímax, digamos, de la figuración, la representación, pues fue la fotografía o fue el cine. Cuando obviamente la cámara fotográfica que nos está filmando pues muestra una realidad vulgar, o sea, todos los objetos como son. Y el arte nunca ha sido eso, el arte siempre ha sido una construcción mental. ¿Ves? O sea, el arte jamás es la realidad. El arte es una gran mentira. El momento que estamos viviendo a mí me encanta, o sea, porque es un momento de libertad, es un momento donde podemos confrontar todo, es un momento donde podemos controvertir el tiempo y controvertir la historia y hacer pues, muchas cosas, ser artistas verdaderamente libres en todo sentido. Y dentro de eso, para mí está muy claro que tiene que ver con que el arte es una idea, que es una construcción de la mente, que es una puesta en situación, que está llena de mensajes, que está relacionada de una manera
profunda con el tiempo presente en que el autor realiza los cuadros. Solamente que hay una cierta arrogancia de nuestro tiempo en negarlo todo, y es apenas natural, ¿me entiendes? El que se enamora por primera vez cree que él se inventó el amor, o sea, que nadie antes se ha enamorado y que él es el único que está sintiendo eso y que nadie lo puede entender. Y así somos los artistas, o sea, nos vivimos enamorados de lo que estamos haciendo, creyendo que somos únicos, que somos nuevos, que nos hemos inventado esto, pero lo interesante, pues es que no, es que hay un gran hilo conductor donde simplemente, pues el arte, las artes plásticas es para expresar mil cosas de manera que no se hace con las palabras. Darío, muchas gracias por esta pintura, gracias por esta confrontación que haces con el tiempo y por esta reunión de elementos que nos demuestran esa intemporalidad del arte y cómo ya se ha roto con esa línea, y yo creo que no la vamos a restaurar jamás. Yo creo que ya por fin, con esa libertad que tú mencionas, el arte va a ser para el tiempo y de todos los tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, Avelina, y ojalá que quienes vean estos programas y sean pintores jóvenes, artistas jóvenes, se den cuenta que pueden seguir su camino, pueden seguir sus ideales y llegan inclusive a la Bienal de Venecia. Muchas gracias. Que lleguen a la Bienal, y nos da mucho gusto que esté ya tu pintura, Darío. Gracias. Felicidades. En el tiempo, en el taller del maestro Darío Ortiz, soy Avelina Lesper. Hasta pronto.